yo perdí a mi hermana menor cuando tenía 1 año yo, entonces no la conocí, pero es chistoso porque estos duelos que vive una familia, aunque no los conozcas, igual generan un impacto. O sea, ella, por ejemplo, era mi pareja, digamos, porque en mi familia somos, con ella 6. Entonces, estaban mis hermanos mayores que tenían 1 año de diferencia. Luego, como 3, 4 años, otros 2 hermanos con 1 año de diferencia y venía yo con ella. Y ella falleció y entonces me quedé sin partner, me quedé sin esta otra pareja, digamos, de cercana de edad. Y eso, claro, tuvo sus afectaciones, además que mi mamá, yo me acuerdo que no podía hablar del tema. Ella tenía sus cosas llenas de los juguetes que le había comprado o los suéteres que le tejió y no podíamos hablar de eso. Entonces, esa fue como mi primera experiencia con el duelo, que si bien yo no me acuerdo, se llamaba Beatriz, mi hermana, yo no me acuerdo de Beatriz, pero siempre esa experiencia como del duelo que dejó, creo que fue un poco parte de mi experiencia como hija, sobre todo. Entonces, partí de ahí con el duelo, como con esa experiencia. Después, mi mamá enfermó cuando yo tenía alrededor de 16, con una enfermedad que se llama enfisema pulmonar, que es una enfermedad que tiene que ver, pues, con la capacidad de respirar y es crónica, básicamente. Y yo la cuidé 3 años. Entonces, en ese caso fue hasta cierto punto muy lindo porque pude tener este tiempo con ella, eh, planificado, digamos. O sea, a ella le habían dado 1 año y duró 2 más. Entonces, fue como un tiempo súper rico de estar. Fuerte, la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es chistoso porque, claro, yo lo cuento y siempre la gente es como: "Chuta". Pero, ¿sabes que yo no creo que una parte justamente del duelo es que yo no la percibo así como esta tragedia tan terrible? Ajá. Y creo que es parte porque mi familia siempre se habló de la vida y de la muerte, siempre. Y esta parte también que habla sobre la resignificación. O sea, aquí me vienen dos temas, o sea, que me compartiste ahora, de Ujú, la expectativa y la resignificación, ¿no? O sea, con tu mamá decías: "Fue súper bonito porque nos habían dicho que solo iba a durar 1 año y nos duró 3". O sea, en tu mente es como, o sea, cómo ante situaciones complejas, tú estás encontrando algo positivo, ¿no? Decir, bueno, pude disfrutar más tiempo del que originalmente nos habían dicho, ¿no? Que iba a llegar. claro, Y sí, entonces era creo como que un bonus. exacto, pero cómo en nuestra cabeza siempre esa expectativa es la que a veces nos mata, ¿no? O cómo el resignificar esto que tú decías, es que no se hablaba de mi hermana muerta porque, pues bueno, fue súper duro para mi mamá, y cómo hay personas que a veces se quedan como ese sentimiento atorado toda la vida, Ujú, y cómo otras puedes resignificar y puedes avanzar en la vida, ¿no? Porque yo como que he observado eso en muchos casos, en donde hay ujú, personas que se quedan varadas sobre lo que pudo haber sido, o de sobre la acuerdo, ujú, culpa, o sobre, híjole, ¿por qué no estuve más tiempo con esta persona? ¿Por qué no le demostré más? Y sí. tu vida empieza a ser, pues, un tanto, pues, melancólica, estando en depresión. ¿Qué nos puedes hablar tú de estos temas? O sobre todo también si es que los has abordado en terapia, ¿no? ¿Cómo resignificar el duelo? Sí, sí, lo he abordado tanto yo de paciente como yo de terapeuta, o sea, he estado en los 2 puntos, y yo creo que justamente esto, a mí lo que me enseñó la muerte de mi mamá fue esta parte de tienes que disfrutar a las personas y tu vida y tu entorno y las cosas como al 100, porque nunca sabes cuándo ya no van a estar. Entonces, yo a partir del fallecimiento de mi mamá, primero que yo aproveché esa etapa para hablar mucho con ella. Ahí recién empezamos a hablar de mi hermana, hablamos pues de la vida, de ella como mujer, como individuo, más allá de este rol de madre, que eso fue una bendición. Y yo le pregunté todo, me contó todas sus experiencias, yo le conté las mías, como nos volvimos muy amigas en este proceso. Entonces, para mí el aprendizaje más grande de eso siempre fue como aprovecha, no te quedes sin decir el te quiero, no te quedes sin el abrazo, no te quedes con el para después. Entonces, por ejemplo, que suena tonto, pero las recetas de mi mamá yo las anoté todas, porque yo decía, no quiero que ya no esté y no volver a comer X cosa que ella hacía. Entonces, yo, por ejemplo, tengo eso todo anotado y creo que esa parte es bonita, el resignificar, todos vamos a morir, todos.
sino que uno no vive con esa conciencia, porque si viviéramos con esa conciencia creo que nos volveríamos locos, ¿no? Entonces, pero sí es un poquito de entender que no hay que tenerle tanto miedo porque es parte de la vida, y más bien con ese conocimiento disfrutar a quien tienes al lado. Y esa resignificación es importante, eso de, no podemos cambiar la muerte, pero sí podemos cambiar la vida, sí podemos cambiar el cómo disfruto lo que sí hay hoy, en vez de estar todo el tiempo con lo que ya no está o con lo que no va a haber, que eso trabajé en terapia yo y también con mis pacientes. Claro, ¿cuáles son las claves para poder transitar un duelo? Porque también hay como etapas, ¿no? En el duelo, o sea, no es, o sea, hay personas que lo superan más fácil y hay personas que incluso también lo superan a través de la negación, que tampoco es tan positivo, ¿no? Claro. Es que por eso, a ver, depende mucho de los de las, de lo cómo fueron los eventos. Por eso te decía yo, parto el duelo de alguna manera con mi hermana, que yo no tuve conciencia de nada de eso, sino más bien vi las consecuencias. Ya ahí era un poco esto de tengo que lidiar con algo que yo ni me acuerdo, que yo no viví, y era más bien esto de lo que no fue, ¿no es cierto? Y eso fue interesante. Con mi mamá, por otro lado, fue esta cosa de sé que esto se viene, entonces tuve el tiempo para prepararme, para estar, para preguntar, para disfrutar. Pero años más tarde fallece mi hermana, de un día para el otro. Que era el que me seguía, justamente. Entonces, por ejemplo, ese duelo para mí fue mucho más fuerte porque no me lo esperaba. Mi hermano tenía 33. Fue al día siguiente de su cumpleaños. Fue como muy sorpresivo y ese duelo a mí me afectó mucho más que el de mi mamá, pero muchísimo más. Y entonces, claro, depende de cómo fue la pérdida. No es lo mismo alguien que tú te vas preparando porque tiene una enfermedad, alguien que se murió en un accidente, que de pronto murió asesinado, que de pronto murió de un día para el otro. Entonces, todo eso también cambia el proceso. Yo me acuerdo que con mi mamá yo no tuve etapa de negación porque ya, pues, eso fue cuando me enteré que estaba enferma. Ahí vino la negociación, vino el negar, vino el Diosito, te doy lo que quieras si no, si la curas. Todo eso fue cuando me enteré. Pero ya cuando falleció no tuve nada de eso. En cambio, con mi hermano aún me pasa, esto ya fue unos 6 años y aún me pasa que de repente digo, lo voy a llamar. Y digo, pues, ¿a quién vas a llamar si él ya no está? Entonces, aún quedan rezagos de ese duelo que son como interesantes. Son momentos, eso es muy cortito, pero claro, porque la circunstancia fue otra. Entonces, creo que eso también hay que tomar en cuenta, el cómo sucede para trabajarlo. Y yo cuando trabajo con pacientes con duelo, siempre es tomar eso en cuenta, o sea, el cómo pasó, hace cuánto tiempo, cuál era la relación, que todo eso va a ser determinante para el quehacer. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.